Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos acerca del español en América Latina. Como podrán notar a lo largo de estas unidades, pues hemos estado hablando acerca de la importancia de la norma lingüística y también acerca de la importancia del español y cómo pues el español a lo largo de toda América Latina pues va generando diferentes modificaciones en cuanto a la forma de pronunciar. Y ahora pues específicamente vamos a conocer un poco de la historia y de las características que el español ha tenido en diferentes etapas pues de su evolución. Vamos a ver que el español es un idioma que en este caso es un idioma natal que se encuentra distribuido a lo largo de América Latina. Se vuelve un hecho social porque sabemos que justamente es la sociedad quien norma y quien nos dice qué es lo que se considera correcto y lo que se considera incorrecto al momento de hablar. Por eso es que sabemos de que el español pues es una lengua oficial en 19 al menos países en América Latina y que se utiliza pues de una manera de comunicarse tanto de forma oral como de forma escrita. Dentro de esos 19 países que podemos encontrar que se encuentran utilizando el español, tenemos a México, a Guatemala, tenemos a El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, pues Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina. Esas 19 repúblicas sabemos que tienen al español como lengua natal, sin embargo, no todas ellas utilizan el español de la misma manera. Y eso es porque ya en una unidad anterior veíamos que cuando hablamos del español estamos hablando de un diasistema. O sea que estamos hablando o decimos que el español está formado por un sistema de dialectos. Y por ejemplo, en estos 19 países, aunque se tiene una misma norma común dentro de la forma escrita, de la comunicación escrita, que nosotros conocemos como el español estándar, sabemos que dentro de la norma lingüística o de la forma de comunicarnos, de la forma oral, no existe algo que sea normado porque en estos diferentes países y estas diferentes regiones existe una gran cantidad de dialectos. Pero bueno, acerca de la evolución, vamos a ver que cuando hablamos del español, en el periodo del descubrimiento y la conquista de América, se podían identificar fácilmente dos áreas. La primera de ellas, que era conocida como la área innovadora o que se intentaba pues alejar de lo que tradicionalmente o de lo que de forma costumbrista se tenía, y este correspondía a las zonas que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Centroamérica y México, porque estuvieron principalmente influenciados por los andaluces, o sea, por la población andaluza de España, y que dejó algunas de las características de su forma de comunicarse en esas regiones, como es el caso de la relajación de la S al final, y por eso es que muchas personas, más que todo en México, utilizan mucho la S al final y dicen comistes, dijistes, pensastes, y utilizan siempre la S al final, algo que se vuelve incorrecto, pero que es herencia justamente de esa evolución. También la pérdida de la D y como una intervocálica para muchos también es parte de lo que ocurre en la parte de las Antillas, ¿verdad? La confusión de la R y la R y la L, que también es otra característica, y la aspiración de la J, que es algo que nosotros, en el caso del Salvador, pues nos ocurre mucho cuando decimos pues y, en lugar de S, J, es la relajación de la J o que la arrastramos, ¿verdad? O que la hacemos un poquito más larga. En otra región que se definía tenía que ver con la área conservadora, y aquí encontramos el norte de México y también el centro de Perú. Esas dos partes que correspondían a los antiplanos o las partes centrales, resulta un poco lógico que sean las partes conservadoras porque fueron las partes que principalmente fueron invadidas o en primer momento por Hernán Cortés y por Francisco Pizarro en el caso de Perú. Y esta zona pues se caracterizaba porque intentaba tener una norma muy cercana a la que se utilizaba en aquel momento pues en Castilla o en España para poder comunicarse. Entonces vamos a ver que en esa primera etapa de la historia tenemos dos áreas muy conocidas, la innovadora y la conservadora.
Avanzando un poco en la historia, ya en el siglo XIX, vamos a ver que nuevamente se dan otras divisiones o surgen otras regiones en las cuales podemos ubicar a México, Perú y Colombia, que mantuvieron una actitud lingüística conservadora nuevamente, o sea, sigue manteniendo muchas de las características que ya habíamos mencionado. Los países costeros del Caribe van a ver que vamos a persistir en su actitud innovadora para intentar crear muchas nuevas palabras o formas de comunicarse a través de un español meridional que es muy característico de toda esta región. En el caso de Chile y Argentina, vamos a ver que ellos rompen totalmente con estas normas conservadoras e innovadoras y construyen su propio modelo. O sea, sabemos que los chilenos y los argentinos tienen sus propios, además del acento, tienen sus propias formas de comunicarse e interactuar. Entonces, por eso decimos que rompen con esta tradición que se tenía acerca de la lengua pues española. Dentro de los rasgos particulares o peculiares que vamos a encontrar en el español que se habla en Latinoamérica, vamos a ver que en cuanto a la lengua oral hay mucha afinidad o hay una gran variedad de lenguas y que es muy difícil poder decir o poder normarlo y decir, toda la gente va a hablar de esta misma manera e intentar evitar los acentos. Sabemos que algo que se intenta hacer con esto es llegar a un español neutro y evitar los acentos, pero es algo casi que imposible, porque nosotros al aprender primero a comunicarnos a través del lenguaje oral, entonces vamos a utilizar ese mismo lenguaje oral. Y como decíamos, allí hay una cualidad de lenguaje que se utiliza, que es la cualidad práctica. O sea, yo voy a ir a un lugar y voy a hablar de acuerdo a cómo yo escuche que las personas hablan, porque yo necesito pues encajar en ese nuevo ambiente en el que me encuentro. Mientras que por otro lado, cuando hablamos del lenguaje escrito, el español escrito, ahí sí existe una norma que se aplica básicamente a todos estos países latinoamericanos, porque todos aprendemos a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, a comunicarnos o a transmitir nuestros pensamientos escritos de una misma manera. Dentro de las características o rasgos que se mantienen hasta este momento en el español, vamos a ver que hay rasgos fonéticos y rasgos léxicos. Lo fonético que tiene que ver con el sonido y tenemos mucho el ceseo. Recuerden que aquí en América Latina la Z la pronunciamos como S y decimos zapato y no zapato. Entonces ahí vemos parte de ese ceseo que hacemos, al igual como ocurre con el yeísmo, ¿sí? Que palabras como llave no suenan como la doble L, sino que suenan como Y. Muchas veces, o ya decíamos, la relajación o la pérdida de la D, que era una característica que se recuerdan, era parte de la herencia andaluza que quedó en algunas regiones del centro de México, Centroamérica y el Caribe. Vamos a ver la aspiración de la H, o sea, se elimina la H dentro de esas pronunciaciones. También la aspiración de la S y la confusión que se hace en los sonidos de la R y la S y la L. En cuanto a los rasgos léxicos, que eso tienen que ver más que todo con los significados o con las palabras que utilizamos, vamos a ver que tenemos el uso de muchos indigenismos dentro de lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? El guacal, el tamal o, por ejemplo, la canoa, etcétera, la papa, ¿sí? Que son palabras de origen indígena y que se incorporaron y que se siguen utilizando para nombrar muchas de las realidades. Nuestro mismo pueblo, ¿verdad? Chalchuapa, que viene de la palabra indígena chalchihuil, o por ejemplo Ilamatepec, que significa Ila es señora y Tepec es montaña, entonces es una montaña vieja o mayor, podríamos decirlo. También vamos a ver el uso de los arcaísmos, o que los arcaísmos se refieren a palabras consideradas ya fuera de uso y que se siguen empleando en algunas regiones o dentro de algunos círculos lingüísticos que existen, ¿verdad? También vamos a ver el uso de muchos muchos afronegrismos, que justamente esto viene gracias a la herencia y a la incorporación de la cultura pues, africana a nuestra región debido a la esclavitud. Entonces, estas son algunas de las peculiaridades o que tiene nuestro idioma y que, como decíamos, pues lo vuelve un idioma muy rico. Espero que ese contenido del español en América nos haya quedado claro. Recuerden siempre la importancia de tomar sus anotaciones, de formular sus preguntas para que en una próxima ocasión todas estas puedan ser resueltas. Gracias por su atención.